Ok, continuamos con la charla de Elian Raquel Laura. Ella nos va a estar hablando de usando PyTorch para crear una red neuronal artificial. Entonces, acá está Elian. Elian, ya puedes comenzar compartiendo tu pantalla para que podamos ver tu presentación. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Déjame compartir. Ok. Bueno. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Saludos. Bienvenidos a la presente charla. Vamos a ver cómo usar PyTorch para crear una red neuronal artificial. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy estudiante de doctorado actualmente en la Universidad de Campinas, en la UNICAM. Me especializo en temas de Machine Learning y PyTorch es una de las herramientas que uso bastante para mis experimentos de investigación y sobre todo para los modelos de redes neuronales que hago ejecutar muy seguido. Y también, bueno, cada día trato de aprender más de PyTorch y realmente me ha sorprendido lo muy potente que es y lo bien que optimiza el desarrollo y la ejecución de redes neuronales. Bien, he preparado esta charla con los siguientes puntos. Vamos a ver cuáles son los pasos esenciales para entrenar una red neuronal artificial, cómo armar una red neuronal artificial con PyTorch. Vamos a ver cómo usar el AutoGrad, que es justamente el concepto principal que les quería mostrar aquí. Cómo es que esto arma un grafo computacional por detrás y finalmente las conclusiones. Bien, ¿qué debemos de saber de PyTorch? PyTorch es un framework de código abierto desarrollado por Facebook que nos ofrece diversos módulos para crear técnicas o modelos de Machine Learning, sobre todo para crear modelos de Deep Learning, que son modelos de redes neuronales profundas, donde trabajamos con estructuras de datos de n dimensiones. Y lo mejor de todo es que con PyTorch podemos trabajar tanto en CPU como en GPU y como en TPU. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales en PyTorch para poder sumergirnos a usar este framework tan poderoso? Son el tensor, el autograd, conocido como gradiente automática o diferenciación automática, y los módulos. Un tensor, quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado acerca de los tensores, son arrays multidimensionales, son arrays NumPy, pero la diferencia con NumPy es que los tensores pueden trabajar en GPU. Y conocemos los arrays de una dimensión conocidos como vectores, de 2 dimensiones los llamamos matrices, y a partir de 3 dimensiones nos llamamos tensores. Bueno, en Deep Learning usamos estructuras de hasta de 1000 dimensiones, de muchas altas dimensiones, así que es muy ventajoso usar tensores. ¿Cómo creamos tensores en PyTorch? Básicamente invocando al método tensor de la librería torch, o creando elementos aleatorios. Por ejemplo, aquí en mi variable W1 he creado un tensor de 2 dimensiones de 64%. Otro concepto es el autograd, que les mencionaba, que es la diferenciación automática. Cuando entrenamos una red neuronal, el aprendizaje se centra en el cálculo de las gradientes. Y el cálculo de las gradientes se realiza a través de diversos cálculos de derivadas. ¿Cómo indicamos a PyTorch que queremos hacer gradiente automática? Pues es muy sencillo y muy simple. Simplemente con el parámetro requiresGrad que vemos aquí, indicamos qué variables van a entrar a este autograd, seteando este parámetro con el valor de true. Vamos a ver más detalles de esto más adelante. Por ahora lo que les quiero mostrar es de manera fundamental cuáles son los principales conceptos de PyTorch. Y el tercero, los módulos. PyTorch cuenta con diferentes módulos para crear redes neuronales de una manera bien intuitiva. Por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo de una red neuronal de 2 capas con una función de activación red. Cada una de estas instrucciones almacena los cálculos que hay por detrás, el valor de los pesos, el valor de las funciones, etc. Bien, los pasos para entrenar una red neuronal artificial. ¿Cuáles son los pasos para entrenar una red neuronal artificial? Siguiendo con nuestro pequeño ejemplo, una red neuronal artificial de 2 capas,
lo primero que hacemos es inicializar los pesos. Los pesos son justamente aquello que la red va a ir aprendiendo, lo va a ir ajustando y lo va a ir actualizando. La inicialización puede ser de manera aleatoria, bajo una distribución uniforme o alguna otra técnica de inicialización de pesos que hay en la literatura. El siguiente paso es la propagación hacia adelante, ¿cierto? El forward propagation, donde hacemos cálculos lineales o no lineales, dependiendo de la función de activación que utilicemos. El resultado de esta propagación hacia adelante es un valor predecido, ¿verdad? La red neuronal nos da un valor de predicción que tiene que ser comparado con el valor real. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de alguna función de pérdida, por ejemplo, el mean square error, ¿no? Que es una función de error básica, una función para calcular ese error. Y una vez que tenemos calculado ese error, esa diferencia entre nuestro valor predecido y el valor real, hacemos la propagación hacia atrás. Aquí es donde entra el concepto de autograph, donde entra el concepto de la diferenciación, las derivadas parciales y todos aquellos cálculos matemáticos que a veces nos asustan cuando nos mencionan cómo se entrena una red neuronal en realidad, ¿no? Cómo es que realmente funciona una red neuronal. Este backpropagation nos va a dar de resultado las gradientes. Esos valores de las gradientes nos van a permitir actualizar nuestros pesos. Y nuevamente el ciclo se va a repetir. Actualizados los pesos, nuevamente hacemos la propagación hacia adelante, calculamos la función loss, realizamos la propagación hacia atrás y sucesivamente un número determinado de veces, un número determinado de épocas, realizamos este ciclo con estos 4 pasos esenciales. Veamos cómo usamos PyTorch para crear este ejemplo de red neuronal artificial de 2 capas. Por ello creamos 2 matrices de pesos, W1 y W2, y nuestras 2 variables, X, que va a ser nuestras muestras, lo que va a entrar a la red neuronal, lo que va a aprender la red neuronal, y Y va a ser el valor real, ¿no? Las etiquetas, el valor real con el cual vamos a compararlo con el valor de predicción. Muy bien, comenzamos nuestra primera etapa inicializando los pesos, ¿no? Como vemos aquí. Lo segundo, hacemos la propagación hacia adelante. Con estas 3 líneas de código estamos haciendo el cálculo lineal, la multiplicación de la entrada con los pesos, la función de activación ReLU. El resultado de nuestra función de activación ReLU se multiplica con las matrices de pesos 2 y obtenemos el valor de predicción. Terminado este paso de forward propagation, vamos a la función loss, ¿no? Que es el tercer paso, y hacemos la comparación de nuestro valor de predicción con nuestro valor real, en este caso con un simple mean square error. El siguiente paso es el backward propagation, en el que decíamos donde vamos a hacer la diferenciación, es decir, las derivadas. ¿Qué derivadas vamos a realizar aquí principalmente? La derivada de la función loss en función del peso 2, ¿no? Porque estamos haciendo retropropagación, es decir, estamos yendo de derecha a izquierda. Entonces derivamos la función loss en función a la matriz de pesos 2 y derivamos la función loss en función a la matriz de pesos 1. Estas 2 derivadas se está realizando aquí en estas 6 líneas de código. Cada una de estas derivadas, con cada una de estas derivadas obtenemos una gradiente. La gradiente con respecto al peso 2 y la gradiente con respecto al peso 1. Y lo estamos haciendo aquí manualmente, lo estamos programando. Y para ser realistas, ¿no? El cálculo matemático de estas 6 líneas de código que realizan el backward propagation es esto de aquí. No los quería asustar ni nada, pero la realidad es que hacemos una derivada en cadena, ¿no? Para poder obtener estas 2 gradientes, ¿no? Con respecto a cada uno de nuestros pesos. En este caso tenemos 2 matrices de peso. Una vez que ya tenemos calculadas esas 2 gradientes, hacemos la respectiva actualización de pesos, ¿no? Para cerrar el ciclo. Y cuando hacemos actualización de pesos, el parámetro importantísimo es el learning rate, ¿cierto? La tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje es la que ayuda a la red neuronal a converger para que pueda alcanzar el mínimo error posible. Una vez que la red neuronal alcance el mínimo error posible, quiere decir que la red está mejor entrenada, está bien entrenada o entrenada lo mejor posible. Entonces, en cada iteración se actualizan los pesos. El peso actual ahora va a ser igual al peso anterior menos el learning rate multiplicado por la gradiente con respecto al peso 1. Igualmente con el peso 2 va a ser igual al peso 2 anterior, restándole el producto del learning rate, la tasa de aprendizaje, por la gradiente con respecto al peso 2. Es sencillo, ¿no? Entonces estos 4 pasos
esenciales los hemos realizado aquí en estas líneas de código, pero como dijimos, este ciclo se debe repetir un número de veces, ¿no? Un número de veces de iteraciones y un número de épocas diferentes. Por ejemplo, lo vamos a repetir 500 veces. 500 veces para que nuestra red neuronal pueda estar entrenada. Ahora, hemos realizado, si se han dado cuenta, el cálculo de las gradientes de manera manual, ¿no? Hemos usado estas 6 líneas de código para hallar las gradientes, pero ahora lo que queremos es aprovechar el concepto de autograd, de diferenciación automática. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, cuando queremos usar el autograd de PyTorch, tenemos que declarar las variables que van a participar de esa diferenciación automática, indicando con un parámetro que van a pertenecer a esta diferenciación automática. Por ejemplo, el parámetro requires_grad. Es el primer concepto importante que debemos tener en cuenta. Con esto estamos diciendo que W1 y W2 van a ser parte del autograd. Seguidamente, estas 6 líneas de código que hemos utilizado, que hemos programado con nuestros deditos para hallar las gradientes, va a ser reemplazado por una función, que es la función estrella para el autograd, que es la función backward. La función backward va a realizar toda esa diferenciación, todas esas derivadas que ustedes han visto, que ustedes han tenido que programar o incluso hacer cálculos matemáticos. Lo va a realizar la función backward. Esa función backward va a actualizar las gradientes en las variables W1 y W2. Bueno, voy a sacar el learning rate del for, ¿ya? Y vamos a actualizar ahora nuestros pesos, peso 1 y peso 2, nuevamente, ¿no? Como ya sabemos hacerlo, pero está ahora dentro de un ámbito llamado no-grad, ¿no? Cuando usamos diferenciación automática, es decir, la autograd, solo debemos hacerlo con las variables que van a estar incluidas, pero las operaciones que no son parte de la diferenciación automática deben de estar dentro de un ámbito llamado no autograd. Y este ámbito no autograd es indicado por la función no_grad. Es otro concepto importante que debemos tener en cuenta. Entonces, como las operaciones de actualización de pesos es una simple resta, entonces entran al ámbito de no autograd, no forman parte de la diferenciación automática. Y otro concepto importantísimo es que debemos resetear las gradientes, ¿no?, a 0 para que en la siguiente iteración se vuelva a calcular las gradientes respectivas. Si nos olvidamos de esta función 0, nuestras gradientes se van a ir acumulando y no vamos a tener el resultado esperado. Muchas veces sucede que nos olvidamos de esta función y no obtenemos los resultados esperados, pero le estoy indicando aquí que es muy importante. Muy bien, entonces, así de sencillo, así de simple, nuestro código en el que hemos programado las gradientes de manera manual, ahora los podemos simplemente hacer utilizando la función backward, aprovechando el concepto de autograd del framework PyTorch. Los conceptos fundamentales a tener en cuenta, como habíamos mencionado, es indicar qué variables van a entrar o van a ingresar al autograd con el parámetro requires_grad, utilizar la función backward, que es la función que realiza toda la diferenciación, y crear el ámbito no autograd, donde van a ir las instrucciones que no son parte de la diferenciación, que no son parte del backward propagation, como es la actualización de peso. Y por supuesto, resetear las gradientes, ¿sí?, con la función 0. Estos puntos son los puntos básicos y esenciales para entrenar una red neuronal con PyTorch usando diferenciación automática. Ahora, por detrás, ¿qué hace PyTorch? Para realizar esta diferenciación automática, PyTorch crea un grafo computacional, un grafo de cálculos. Cada una de estas instrucciones que hemos programado van a ir entrando a un grafo y se van a ir concatenando. Comencemos por la primera instrucción, ¿no?, de nuestro forward propagation, en la que tenemos una multiplicación, ¿no es cierto?, de la entrada con la primera matriz de pesos. Seguidamente, el cálculo de la función de activación ReLU, se va anidando el grafo. Seguidamente, hallar el valor de predicción, ¿no?, multiplicando el resultado de la función ReLU con la matriz de pesos 2. Ya tienen ya el valor de predicción. Ahora, hallar el error, comparando el error con el valor real, ¿no?, a través de la función loss. Seguimos anidando en el grafo. Y
elevar al cuadrado, ¿no? Y finalmente nuestra función de activación, nuestra función loss ya está completa. Internamente, esto es lo que ha hecho Python, crear este grafo con cada una de las instrucciones que han sido parte de él, la propagación hacia adelante de la función de pérdida. Ahora, con la función backward, lo que hace Python es hacer la diferenciación, es decir, recorrer el grafo de manera inversa, desde la función loss hasta hallar las gradientes de cada uno de los pesos. Es decir, va a ser la derivada de la función loss con respecto al peso 2 y la derivada de la función loss con respecto al peso 1. Es lo mismo que hemos visto anteriormente, pero como dijimos, aquí PyTorch lo hace de manera automática y de manera interna. No nos vayamos a confundir, nosotros no tenemos que hacer este grafo. PyTorch lo hace de manera interna. Y este grafo es dinámico, y vamos a ver más adelante por qué. Y bueno, en la actualización de pesos, una vez que PyTorch se ha recorrido el grafo de manera inversa, las gradientes se almacenan, ¿no? Dijimos, se almacenan las variables de W1 y W2 para hacer la respectiva actualización de estos pesos con el hiperparámetro, la tasa de aprendizaje. Y bueno, finalmente hay que resetear estas gradientes para nuevamente construir el grafo en la siguiente iteración. Si se han dado cuenta, el grafo se ha ido, se ha eliminado y bueno, va a tener que ser reconstruido en la siguiente iteración. Y eso es lo que hace que sea un grafo dinámico. Por eso es que se llama grafo dinámico y es lo que lo caracteriza a PyTorch. En cada iteración, el grafo se va a ir creando, va a hacer la diferenciación, se va a actualizar los pesos, ¿no? Y nuevamente se va a reconstruir el grafo. Se va a hacer la diferenciación, se va a actualizar los pesos y nuevamente se construye el grafo en cada iteración. Esto puede resultar algo ineficiente. Por ahí pueden estar pensando, pero reconstruir el grafo en cada iteración, ¿no? Pues sí, puede resultar ineficiente, pero es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque al ser dinámico, tú puedes agregar instrucciones o tus variables pueden cambiar de tamaño, ¿no? Y el grafo puede ser diferente en cada iteración. No tiene que ser un grafo estático. Si fuera estático, no podríamos hacer cambios. Pero como es dinámico, se pueden hacer cambios. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agrego otra matriz de pesos? Por ejemplo, yo voy a tener dos matrices de pesos en la segunda capa. La matriz de pesos 2A y la matriz de pesos 2B. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar la matriz de pesos 2A y la matriz de pesos 2B dependiendo del valor de error que obtenga, ¿ya? Entonces, para ello voy a agregar una condición. Primero voy a reducir estas tres líneas de código que están aquí a una sola línea, ¿sí? Para que no se sorprenda de dónde salió. Entonces, voy a agregar una condicional que va a depender de mi valor de error. Si mi error es menor a 0.5, utilizo la capa 2A. Si mi error es mayor a 0.5, voy a utilizar la capa 2B. Entonces, esto quiere decir que el grafo en cada iteración puede ser diferente, si se han dado cuenta. Y esto es lo que esto es lo que caracteriza al grafo dinámico que crea PyTorch. Bueno, acá las instrucciones respectivas para esto. Este es solo un ejemplo sencillo, no es que ocurra en realidad, no. Simplemente para ejemplificar. Y bueno, en cada iteración el grafo se reconstruye y puede ser diferente. Por eso es que lo hace dinámico. Entonces no resulta, al final de cuentas, tan ineficiente como parecía. Al ser un grafo dinámico, tiene sus ventajas también. Por ejemplo, ahí se preguntarán, ¿pero dónde es que tiene ventajas? Por ejemplo, cuando creamos modelos de NLP, Natural Language Processing, o redes neuronales recurrentes, que es muy utilizado en NLP, las entradas suelen ser variables, ¿no? El tamaño de las entradas a esa red neuronal pueden ser de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, ahí es donde es mejor utilizar PyTorch, o justamente por esta característica que tiene, ¿no? De ser más dinámico. Y bien, bueno, creo que ya estoy por acabar, pero como hemos mencionado, también se puede trabajar sobre plataformas GPU o TPU, ¿no? Con PyTorch, simplemente indicando las variables que va a trabajar sobre qué dispositivo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha creado una variable device para indicar que voy a trabajar en GPU, y esta variable device la voy a configurar en cada una de mis variables que voy a trabajar sobre GPU, ¿no? En X y Y en las respectivas matrices de pesos.
Bien, eso es lo que les quería mostrar en esencia, la potencialidad que tiene PyTorch. Y bueno, me imagino que por ahí tendrán algunas dudas, preguntas y sobre todo la diferencia que siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de usar TensorFlow o PyTorch? ¿Cuándo lo uso? ¿Dónde lo uso? Y bueno, ya que lo menciono, PyTorch es más utilizado en la academia, más utilizado en área de investigación. Y también, como han visto, el grafo dinámico es algo que lo diferencia a PyTorch de TensorFlow. TensorFlow también crea un grafo internamente, pero es de manera estática. Aunque siempre estos dos frameworks, que son los más poderosos para redes neuronales artificiales, siempre se han alcanzado el uno con el otro. Siempre que uno ha sacado una característica, el otro también ha tratado de mejorar esa característica y así sucesivamente. Entonces, TensorFlow también está en una versión alfa, 2.0 alfa, en el que también está tratando de optimizar un grafo dinámico. Entonces, para que también tenga esa ventaja que tiene Python. Muy bien, entonces las conclusiones, desarrollar cálculos de una red neuronal artificial con PyTorch es bien simple, rápido y es bien optimizado. Cuando trabajas con PyTorch, trabajas de una manera más abstracta la red neuronal. No tienes que programar ni desarrollar desde cero la red neuronal. Se dan cuenta, hay funciones y métodos que te facilitan el desarrollo de una red neuronal artificial en pocas líneas de código. La diferenciación es automática. Se crea un grafo interno para poder seguir las instrucciones y pues incluir flujos de control, ¿no? debido a la dinamicidad de este grafo. Muy bien, estas son algunas de las referencias que utilicé para armar esta charla. Aquí mis contactos por si desean contactarme y también mencionarles de la comunidad PyLadies Arequipa. También nos encuentran en estas redes sociales o en el grupo de WhatsApp. Y bueno, muchas gracias también a los organizadores de la conferencia PyCon por haberme permitido dar esta charla. Gracias. Muchas gracias, Hola. Elian, creo que no me estabas escuchando. Ahora sí. Sí, ahora sí te escucho. Sí, muchas gracias por tu charla. De hecho, aquí tenemos algunas preguntas en el canal de Discord. Y después de que estemos acá, pues puedes continuar allí atendiendo a las personas que están en el canal de Discord. Voy a hacerte una de las preguntas que está un poco relacionada con lo que tú estabas comentando. Dice, ¿por qué utilizar PyTorch sobre Keras u otras librerías? ¿Cuál es o los aspectos diferenciadores o beneficiosos de PyTorch frente a otros frameworks? Bueno, como lo mencioné, ¿no? Esa dinamicidad que ofrece PyTorch, ¿no? te permite trabajar de mejor manera con, por ejemplo, áreas como procesamiento de lenguaje natural, donde es muy utilizada las redes neuronales recurrentes. Y una característica de estas redes neuronales recurrentes es que las entradas, las muestras, pueden ser variables. Entonces, esta variabilidad es mejor utilizada sería mejor aprovechada con Python, ¿no? que utiliza un grafo dinámico internamente, permite la dinamicidad. Entonces, en Keras también es un framework específicamente para redes neuronales, pero he ahí la diferencia, ¿no? Y Keras trabaja más con TensorFlow, de hecho trabaja con TensorFlow. Entonces, ahí está la diferencia entre PyTorch y TensorFlow, ¿no? Ok, por acá hay una pregunta que hicieron, creo que al principio de cuando estabas empezando la charla, dice, ¿de dónde obtengo esos pesos de la data? ¿Hay alguna transformación? Es una pregunta de Matías Barrientos que está en el Discord. Bueno, los pesos siempre al inicio son inicializados de manera aleatoria o a veces con valores cero o con alguna técnica o una distribución uniforme. Siempre se inicializan con un valor antes de empezar el entrenamiento de la red y con la diferenciación automática que hablábamos, las derivadas que hacemos en el backward propagation, en la propagación hacia atrás, esos pesos se van actualizando. Se van actualizando. Y es a lo que llamamos ajuste de la red neuronal artificial. La red neuronal se va ajustando a medida que esos pesos se van actualizando. Muy bien. Déjame que aquí hay un comentario de alguien en el Discord. Dice, Francisco Barrientos, ¿puedes dejar los links
códigos y la presentación utilizada, está preguntando. Claro, Así que me los dejarlos puedo allí dejar. en Sí, el canal de Discord. en el Ok, canal de Discord. Así es, sí, estaré por ahí, por si tienen alguna otra pregunta o consulta. exacto. Muchas gracias, Elian, por Muchas haber gracias a estado acá ustedes. en la primera PyCon Chile. Gracias a Ha sido ustedes. un Saludos. placer, un placer.